Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a proceder a la presentación de este libro, que ya digo que es magnífico, y que se titula La parroquia más antigua en su templo de San Nicolás, el Magno de Requena. Y Fermín, que tiene siempre una excesiva confianza en mí, pidió que lo presentara. Yo a Fermín, a mi querido Fermín, nunca le puedo decir que no, porque él siempre desde el principio me brindó con generosidad pues sus conocimientos, su maestría y su amistad. Yo no me considero un discípulo aventajado de Fermín, pero es un discípulo avesentado. Eso sí que me lo puedo considerar. También Fermín me pidió ese día corregir, que solo se le hacen sus obras, los primeros bocadores de esta obra. Yo, o sea, a mí me encanta porque yo con Fermín aprendo mucho y cuando más se aprende es cuando se ven esos primeros borradores. Y después también me pidió prologarlo, que para mí ha sido un honor porque formar parte, aunque mi contribución sea con mucho la más humilde y pequeñita del libro, pero este libro yo, a partir de hoy en día, yo lo considero una pieza capital en la bibliografía de Requena, con lo cual me ha dado ese honor. Y todo esto un poco viene a cuento porque el prólogo, a la hora de titularlo, decidí que se titulara Prólogo para un templo recuperado y para un libro necesario, porque de eso se trataba. Bueno, Requena ha recuperado su templo más antiguo, como bien indica el título. Y con esta monografía que hoy se presenta, se ha puesto en valor esa larga historia de San Nicolás como bien material, como templo, pero también todo lo que conlleva el templo en su historia, en sus cofradías y lo que es la parroquia en sí. Un libro que ha necesitado una muy larga gestación. Yo me acuerdo, Fermín, hace ya años, que acudías al archivo municipal en busca de documentación sobre San Nicolás y que hacías ya tus viajes a Cuenca, a los archivos diocesanos de Cuenca y todos los religiosos eclesiásticos de Cuenca, con Pepe, con Fernando incluso, ya hace años de eso. Porque esta investigación ha tenido que ser larga. La verdad que el siglo XXI ha sido generoso con nuestro templo, con San Nicolás. Hemos podido asistir a su portentosa recuperación, tanto para los requenenses, para los visitantes, para los foráneos. Y digamos que lo que el libro hace, que hoy presentamos, es un poco crear ese círculo de puesta en valor del templo de San Nicolás, tanto como edificio eclesiástico como su larga historia. Después de décadas que ha estado en un abandono, incluso yo diría ninguneo eclesiástico, lo que es el templo en sí. Pero bueno, también, y eso hay que decirlo, yo creo que por eso ahora tenemos un templo recuperado, siempre en Requena ha habido valedores que han buscado el momento propicio para intentar abordar esa restauración del templo. Desde los primeros informes de Boina, que están en el archivo municipal, que ya son de 1913, allá el pase de la parroquia desde San Nicolás al Carmen, la caída de la bóveda en 1949, también de la parte posterior en 1956, hasta que pudimos escuchar ese espléndido Carmina Burana que interpretó la Orquesta Filarmónica de Requena el 15 de octubre, octubre sí, 2015. Pues la verdad es que pasaron 100 años, un poquito más, 102 años desde el primer informe de Ruina a esto. Entonces, al final consideras, bueno, sí es un siglo, pero que es un siglo de la larga historia de San Nicolás, ¿no? Que es lo que se pone aquí en valor. Créame, si le digo yo he estado muy al tanto de la investigación como archivero porque venía mucho Fermín y sabía de todas las cosas, aparte de, bueno, todo lo que se estaba hallando en el templo, lo que estaba restaurando. Y yo les puedo decir, créanme, que el estudio de este templo era dificilísimo.
larga historia de tantas intervenciones. Todos los estilos han pasado por San Nicolás. Y en ese grado de ruina era harto complejo. Pero además, cuando se estudia un edificio eclesiástico, sobre todo si es parroquial, hay unas herramientas que son muy importantes, que son los libros de fábrica. Los libros de fábrica en una parroquia lo que te indican es cuando se hacen intervenciones, te las data, te dice el maestro, te dice lo que están interviniendo, te dice el montante económico, qué elementos se están empleando, etc. Pues bueno, San Nicolás carece de esos libros de fábrica, como todos los de las parroquias de Requena, que tienen otros edictos, tienen lo que llamamos los quinque libri, tienen de nacimiento, matrimonio, pero los libros de fábrica no. Y también carece de protocolos notariales. Los protocolos notariales para los historiadores de arte son muy importantes, porque ahí es donde se localizan los contratos de los maestros de obra, de los alarifes, de los pintores, etc. Pues bien, estas dos herramientas no estaban. Con lo cual, San Nicolás, la verdad es que tenía muchas más dudas, muchas más incertidumbres, muchas más incógnitas que certezas, ese templo. Con lo cual yo, de verdad os digo que no se ha podido buscar a mejor persona en este caso que Fermín, para poder dar luz, despejar tanta incógnita. Y yo lo digo en el prólogo, Fermín, pues lo que ha puesto es una buena linterna, como buen espeleólogo que es, y se ha adentrado un poco a la cueva para despejar todas estas incógnitas. Y a ver que lo ha conseguido. Porque realmente, y el que está en el proceso lo sabe, ha sabido cazar perfectamente la mirada que tiene él, crítica y experta, sobre la obra y sobre la ruina, porque estamos hablando de obra y ruina, con la documentación que ha hallado en los archivos y en la bibliografía. Todo eso con exhaustividad y rigor, que eso es una marca de la casa, eso es de Fermín propio. Todo lo que hace Fermín es exhaustivo, no deja detalle nunca, al margen, y es riguroso, es muy riguroso. Siempre fidelidad al dato. De hecho, en este libro, como lo que veis, aquí no se divaga, no se fabula, etc. Y las hipótesis son muy como casi todo lo que hay es certeza. En un templo que, como decía yo, lo que tenía eran muchas más dudas que certeza. Para poder abordar esta obra se necesitan dos actitudes y cualidades, que es, primero, tener muchos conocimientos de arte y después saber leer muy bien la obra. Dicho eso, Fermín es un hacha, porque tú vas con Fermín a un edificio, ya sea eclesiástico o sea civil, y empiezas, mira, este va a poner 18, pues esta intervención de, uy, esta techumbre, esta bóveda que no estará, ese trozo de madera no estará ahí, no habrá un artesonado arriba, esto barroco yo creo que está enmascarando una intervención aquí renacentista, eso tiene una facultad. Y eso es así imprescindible para San Nicolás, porque como hemos dicho, aquí están todos los estilos, el románico, el gótico, el renacimiento, el barroco, el neoclásico, y muchas veces estas intervenciones, claro, enmascaran lo anterior. A lo mejor detrás de un revoco barroco, pues había algo renacentista o gótico, como ha pasado tantas veces que después han aparecido pinturas renacentistas, cúpulas barrocas, etcétera, etcétera. Y por otra parte también, digamos que Fermín ha tenido tiene siempre esa fidelidad, como he dicho, al dato, esa nobleza y virtud para leer el documento, interpretarlo y ser fiel al dato. Es decir, y si yo tengo una hipótesis, pero el documento me dice que por ahí no va, pues yo rectifico, porque el documento me está diciendo que no. Frente a otros autores que lo que hacen es retorcer el documento para decir lo que no dice el documento y entonces intentar así que su hipótesis inicial sea la que salga. Pero es que además es un libro que la gestación es que ha sido muy viva, porque a la vez que avanzaba Fermín lo que es la investigación, pues claro, estaba avanzando las excavaciones, estaban avanzando la restauración, aparecían novedades, aparecían hitos, como es la pintura románica, la pintura gótica, muchas veces se confirmaban hipótesis anteriores. Entonces, la verdad que es un libro de una gestación muy viva, porque avanzaba la obra, avanzaba el libro, y todo eso lo iba incorporando Fermín. En ese sentido, que nunca paraba hasta el último momento. Yo localizaba un documento y decía Fermín esto, y él va al libro, ha encontrado. O sea, ha
puesto todo aquello que ha encontrado. Por otra parte, esa falta de documentación archivística de la propia parroquia de San Nicolás la ha compensado en gran parte pues, con documentaciones o libros parroquiales, esos que os he comentado antes, de los protocolos notariales y sobre todo los libros de fábrica que son tan fundamentales. Pues eso lo ha compensado con la documentación que ha hallado tanto en el Archivo Municipal de Requena como, por otra parte, en el Archivo Diocesano de Cuenca. Y ahí pues ha buceado en toda esa documentación, ha sabido interpretar la documentación y sobre todo a mí lo que más me pasma, lo que más me ha maravillado, porque es que lo estaba viendo, es que esa letra manuscrita la hacía perceptible en los avatares del templo y en el reflejo pétreo. Es que decir, ahora entiendo, estaba leyendo, entonces esto de pan y agua, aquí va la ampliación, esto es, o sea, ella leía el documento y entonces está confirmando esas hipótesis y eso es realmente, bueno, vuelvo a decir, como en un templo de tantas dudas incógnitas, ha despejado muchas en ese caso y pues cambios de orientación, ampliaciones, sustituciones de elementos se han hecho evidentes a la luz de la documentación y de las propias evidencias arquitectónicas. También ha trabajado mucho la bibliografía de los antiguos cronistas requenenses, de Domínguez de la Cova, Herrero y Morán, Bernabéu. Le ha servido también mucho las memorias de Luis García Grau, que están muy bien. Y también no solo se ha quedado los cronistas requenenses, sino que ha cogido todas esas aportaciones que dan ahora los estudiosos de historia del arte, porque muchas veces pues, están hablando de maestros que están interviniendo en Requena. Y además ha rectificado la bibliografía cuando la ha tenido que rectificar en ese caso. O sea que todo está muy bien. Y se responden a incógnitas a muchas. La principal, ¿qué hace el templo más antiguo de Requena en una posición excéntrica? Está fuera del centro de la ciudad, está en el arrabal de San Nicolás, pues todo esto lo explica. Bien. ¿Qué es de esa torre maciza que apareció en la excavación? ¿Por dónde, cuáles fueron los cambios de orientaciones? ¿Por dónde se amplió? ¿Cómo se amplió? ¿Qué había antes? Etcétera. Todas estas dudas, pues, nos las ha despejado. Y otras veces lo que aclara también cosas que había dicho la bibliografía, como por ejemplo los efectos del asedio ultracista de 1706 sobre el templo de San Nicolás, que lo había narrado pues, el cronista coetáneo de la época, que era Domínguez de la Cova, pero que después posteriores cronistas lo habían inflado. Y entonces él lo ha alabado y dice, no, lo que dice el cronista es esto, no es aquello. Eso es. O por ejemplo que se hablaba solo, siempre, digamos, del revestimiento barroco de San Nicolás, de la intervención barroco, pero no la neoclásica, cuando él la veía ya muy visible y que después además la ha confirmado con todos los datos documentales, antes de que aparecieran esos documentos, en ese sentido. O sea que es un estudio que nos aporta mucho, además ha realizado estudios comparativos con otras parroquias, con otros templos parroquiales, tanto de la Comunidad Valenciana como de Castilla-La Mancha, sobre todo, canos, etcétera, y la verdad es que está muy bien, como esas pinturas de la bóveda de San Nicolás y la parroquia de Follos que aparece, etcétera. Está muy bien. Total, un largo viaje desde los sustratos ibéricos y romanos que tiene el templo de San Nicolás hasta esta feliz restauración, en que, además, lo importante también del libro, habla de todos esos elementos que contempla el templo, es decir, todas las cofradías que han estado en el templo, los cambios de advocaciones en las capillas, que han sido muchos, habla de todas, y las data, que es mucho trabajo, las visitas pastorales realizadas, los inventarios, con exhaustividad, no se deja nada, los efectos de las contiendas civiles, no solo la última, que siempre nos parece que pensamos la contienda de la guerra civil del 36, pero aquí han habido más guerras civiles, las carlistas no nos ahorramos ninguna, tuvimos las 3 guerras carlistas aquí en Requena. En fin, todos estos datos, además, también los ha aportado. El libro, además, se detiene en ese último siglo y medio, ¿vale?, de lo que es la vida del templo de San Nicolás. Cuando empieza
esta, digamos, podemos hablar negligencia, desidia, este ninguneo que hemos dicho eclesiástico. Cuando la Iglesia empieza, que ya es a finales del 19, a tener cierta indiferencia sobre el templo, y efectivamente aparecen ya los primeros indicios de ruina, hemos dicho que estaban en 1913. Y la ruina, la degradación se ha acelerado. Pero aquí destaca, y esto es importante del libro, el papel de todos los alcaldes de Requena, que se negaron a firmar la sentencia de derribo que les servía los arquitectos municipales, y no solo eso, la diócesis de Cuenca, que abogó, ahí están los informes, los aporta Fermín, siempre por derruir San Nicolás. Los alcaldes de Requena, eso hace un acto de justicia con todos los alcaldes de Requena, los que se negaron a aplicar la piqueta, y todos aquellos que, a la medida de sus posibilidades, han intentado abordar la restauración. También destacamos la información que Fermín nos aporta sobre esta última etapa de San Nicolás. La restauración de San Nicolás es muy compleja, como ha sido muy compleja, como todos os imagináis, por el grado de ruina, por el montante económico que se necesitaba y por los vaivenes administrativos. Ahí también dedica un capítulo muy importante Fermín, al tema de las subvenciones captadas, del proyecto de ejecución, y después de todos los vaivenes administrativos, porque, bueno, pues todo ese, por una parte, como hemos dicho, subvenciones, proyectos, etcétera, pero después ese largo, tortuoso y proceloso pleito que hubo con la primera empresa adjudicataria restauradora, y tampoco nos ahorra ahí ningún detalle, está todo, los informes del ayuntamiento, los informes del arquitecto restaurador Paco Jurado, que aprovecho aquí para felicitarle por su espléndida restauración, los informes de la arqueóloga municipal en el seguimiento de las excavaciones o las no excavaciones, y los informes propios de esta empresa con la que se pleiteó. En fin, no nos habla de detalle. Pero Requena, y en esto hay que decirlo, siempre ha tenido esa resiliencia, o sea, y también esa esperanza, ¿no? La esperanza del anterior Papa Francisco dice que era una de las principales virtudes teologales, y Requena la ha tenido en ese sentido. Frente a lo que muchas veces se dice, en eso que hoy es aquí en Requena en decenios ha restaurado muchísimo edificios eclesiásticos y civiles. Hablas eclesiástico y hablas de Santa María, hablas del Salvador, más recientemente hablas de la Capilla de la Comunión, más recientemente de la Ermita San Julián, de San Sebastián, que sacó todo el artesonado, del convento de la Loma, como civiles, o ermitas como la de la Ollería, que ahora que me acuerdo, o civiles como el Palacio del Cid, bueno, todo el recinto del Patio de Armas, la Torre del Homenaje, más recientemente incluso la Plaza de Toros, etcétera. Por fin le tocó ya el tiempo a San Nicolás, que era lo que estaba en peor grado, con mucho de ruina. Con lo cual, un poco como he dicho, y ese era el sentido del prólogo, lo que hace el libro es dejar ese círculo de puesta en valor del propio templo como bien patrimonial, pero todo lo que ha conllevado el templo de cofradías, de parroquia, obviamente de patronato, etc. Y bien, no quería acabar sin también destacar las brillantes aportaciones que ha tenido en el libro una parte Asunción Martínez, que es la arqueóloga municipal, recientemente jubilada, que nos habla en tres apartados, uno de la vida y milagros de San Nicolás de Bari, otro también que está muy bien sobre la conquista cristiana. El templo de San Nicolás está vinculado directamente con la conquista cristiana de Requena, también nos habla de los primeros mártires cristianos, y un tercero, evidentemente, de las excavaciones realizadas no solo en el templo de San Nicolás antes de la restauración, sino también en todo su entorno, con lo cual nos da una idea de todo aquello que era. Y también la aportación de Vicente Argilés, activo secretario de la Cofradía de San Nicolás, que está preparando los fastos para dentro de 2 años, que cumple 450 aniversario. Vicente,
el 500. Vicente, yo lo definiría como un nicolófilo, porque si ese neologismo existiera, porque allá por donde va toda ciudad que visita tiene que tener a San Nicolás por ahí, la iglesia, la fotografía, compra todo lo que se venda, la iglesia de San Nicolás, y después siempre está captando por internet todo aquello relacionado con la iglesia de San Nicolás. Y lo que nos aporta aquí es una relación exhaustiva de arciprestes, de ecónomos, de presbíteros, de párrocos, de coadjutores de San Nicolás, desde los primeros datos de 1564 a 1936. Es una lista que tiene en permanente revisión y que incluso ha hecho unos cambios, pero que, bueno, hasta las últimas aportaciones están aquí. Y eso, la verdad, que es un trabajo también ímprobo, como todos los que lleva Vicente, que lleva muchos. Y bueno, ya por deformación profesional, no quería acabar sin hablar de la magnífica edición de este libro. Yo cuando leí Los Borradores, le dije a Fermín y a Pepe, que ha estado siempre en el cuido del libro, que el libro tenía que estar muy ilustrado. Todo lo que cuenta Fermín, claro, porque cuando lees El Borrador lo que lees es letra. Todo eso se tiene que ver en imágenes. No era una metopa de este científico, de esta intervención, mira que esta cornisa es renacentista. Eso después se tiene que ver en imágenes. Cuando hablan de los cambios de advocaciones, eso se tiene que ver en imágenes. Bueno, y el libro mejor no ha podido salir en ese sentido. Aparte que es un libro editado, bueno, perfectamente. La lectura, letra grande, márgenes amplios, que lo de la letra es un problema muchas veces de las editoriales actuales, papel de mucha calidad, entradillas, etcétera, pero muy profusamente ilustrado, perfectamente, las fotografías perfectas, muchas veces a sangre, como esta, por ejemplo, etcétera. Es impresionante y a la vez tienes un libro que tiene una doble lectura, la lectura textual y la lectura visual. O sea que es realmente, tengo que felicitar la edición, es espléndida. Y por eso también yo creo que nos tenemos que felicitar en el Kena que tengamos dos buenos diseñadores y maquetadores, como es la pareja de Germán y Alicia, el grupo Spirelius, que no sé si están por aquí, pero que les felicito por el cuidado, por el mimo que le han hecho al libro. Yo creo que en parte porque es de su requena y también por el afecto que tienen al autor. Igual que también felicito por la impresión a Gráficas Alarcón, que la verdad es que está muy bien el libro que se merece San Nicolás. Y bueno, yo ya por mi parte solo tendría que decir que nos tenemos que felicitar todos los que amamos el patrimonio requenense, esa espléndida restauración del templo de San Nicolás y también de esta magnífica monografía que hoy presentamos y que nos narra minuciosa y rigurosamente todas esas intervenciones históricas y contemporáneas en el templo de San Nicolás, pero además todo aquello que conlleva, que es todos los avatares históricos de su parroquia, de sus cofradías y del santo patronato. Así que muchas gracias por atenderme. De lo que acaba de decir Nacho, pues casi no tengo más que decir. Yo tenía preparado ahí las 5 fases históricas, de 5 estilos diferentes que nos encontramos en la parroquia de San Nicolás, que están visibles en el edificio. No creo que tenga que hacer muy extensivo, pero las imágenes que tenía previstas sí que las podemos ver así rápidamente, aludiendo a la cuestión del edificio. Lo han nombrado Nacho, los enigmas que teníamos referente a la iglesia de San Nicolás era por uno que siempre ha sido y se ha mantenido la tradición de la más antigua. La más antigua no era visible antes de la excavación, no era visible porque se habían cubierto
por la construcción gótica. Pero la construcción gótica era del siglo XV, por lo tanto la antigüedad no se marcaba por ese estilo. Tenía que haber otro edificio más antiguo. Entonces lo marcamos aquí. Ese es el espacio de la iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva se hace de una manera humilde, no se hace de cantería, como las iglesias románicas de Castilla, y se hace con monteja, se hace con mampostería y queda todavía la pared del callejón de Paniagua, que es la pared original, que marca toda esa parte, y luego veis el... Entonces, otro enigma era el por qué se situó en aquel sitio tan marginal. No tenía eso sentido, sino era por algo que se lo diera. Y algo que se lo dio fue encontrar en la excavación un cementerio paleocristiano, con lo cual cuando vienen los castellanos en el siglo XIII buscan un sitio de culto y que recuerda el cristianismo antepena, el cristianismo original de poco después del Imperio Romano. En ese periodo, esas tumbas antropológicas que marcan esa situación. Luego después veis la parte, bueno, vamos a ver alguna cosilla de... Sí, con la página de 17. Esto es de Granada. En Granada ocurrió una cosa semejante. Cuando los reyes católicos conquistan Granada, buscan los orígenes del cristianismo en Granada, que también tienen existido. Y dentro de los mártires está San Cecilio, que sigue siendo el patrón de la diócesis. Y esta es la iglesia de San Cecilio que montaron encima de las ruinas de la iglesia anterior. En Plasencia, en la provincia de Cáceres, pues también hay otro caso semejante. Estas pinturas nos marcan el siglo XIII. Las que tenemos de uno son las nuestras y dos, las siguientes, que es el 3 y el 4, son de Verona, esta ciudad italiana, que pudimos hacer esas fotografías de esos detalles, y luego de San Juan de la Hospital de Valencia, también aparecen imágenes semejantes y que nos datan justamente la segunda mitad del siglo XIII. Por lo tanto, está claro, si ahora añadimos la página 23 de Bueno, como habéis visto en la excavación, en el plano,
se mantuvo la pared de de Paniagua y se derribó la otra de la que salió la alimentación. Se amplió y se construyó ya la ampliación gótica. Otros detalles es que cómo sería la techumbre de la primitiva iglesia. No lo sabemos porque no lo pone en ningún sitio, pero por esa estructura humilde de fabricación, pues podría ser semejante a San Sebastián. Esa techumbre de madera que era más fácil de hacer porque no necesitaba ni cantería, ni necesitaba otros. Aquí veis ejemplos de la provincia de Cuenca. Podría ser de este tipo. O podría ser tipo, esto todavía es de artesanado. Y estas son lo que llaman gótico de diafragma, que son las estructuras que se dan en el reino de Valencia, y que también, cercano a nosotros, dentro de la Iglesia de Cuenca, Santa María de Moria tiene una estructura como esta. Uno es la de Ayora, el 2 es de Micani, el 3 es el Ferío de Sátiva, San Pedro de Sátiva, el 4, y Santa María de la Huerta, que así podría ser nuestra primitiva iglesia de San Pedro. Si vamos a pasar a la ampliación gótica. Sí, bueno, es que hay mucho material y yo pienso que no hace falta que ahora me veis que libro, porque si no se nos hacen las tareas. Y hay que disfrutarlo y bueno, pues mirar qué detalles de pasado de los años de pasado. Pinturas del siglo XV, góticas. Veis ahí que es una indicación representando a la Virgen por su mano sobre el frente. Todas las formas góticas, estos óculos tan auténticos góticos que los pegaron cuando hicieron el reconocimiento. Y han aparecido en la tela restaurada. Y tenemos la intervención barroca que se llevó a cabo por José Miguel, y esto fue en el periodo de 1723 a 1727. Veis ahí las nervaduras góticas y la lápida que está a la derecha de la fachada de San Nicolás, a la izquierda de la fachada de San Nicolás, que podéis ir a verla, y que dice cuando se acabó la reforma gótica. Ahí vemos lo que quedaba del gótico visible. La intervención renacentista supone el que quitan el ábside que está en la plaza de San Nicolás, en la media plaza, y entonces hacen una portada nueva renacentista. Esa portada nueva y el arco del coro son, la portada
que hace del adventista no la conocemos más que por el primer Mapoga que escrito, y dice que era una portada de 3 cuerpos pero que estaba inacabada. Claro, podemos imaginar, luego por ahí habrá algunas portadas de este tipo, pero que luego seguida también, porque está bien acabada, no les interesa ni la intervención neoclásica, pues la quitan y hacen aquella actualmente. Estos son la capilla de San Gregorio, que se rehizo teniendo las partes que quedaban de ella, porque esa se utilizó para subir a la torre neoclásica. Es una cantidad de cambios en este efecto. La pila bautismal del adventista que se trasladó al Carmen, donde está la parroquia. Estas portadas son de recuerdo del adventista. Dentro de los mitos que se hablan de la destrucción de la iglesia de San Nicolás cuando el ataque osatista, no es cierto. Esa portada existió hasta cuando se inicia la reforma neoclásica. Y eso está bien explicado en el manuscrito de Montevideo. Aquí vemos cómo la puerta actual está encajada en el cuerpo de la antigua renacentista. El asedio fue terrible en Requena y los cartistas derribaron el hospital de calidad de la época y profanaron pues, todos los oratorios y ermitas, pero no entraron en la villa. En la villa se quedaron sin hacer ningún daño a la iglesia de Salvador y la iglesia de San Nicolás, que se dedicó en aquel tiempo a llevar los enfermos y heridos de la guerra para cuidarlos en la parroquia de San Nicolás. Simplemente cayó una bomba y un hombre de Collada fue a cogerla, a ver si la desmontaba, le explotó y bueno, se entendió. El manuscrito habla también de la profanación de la ermita de la venta del Moro. O sea, fijaros, aquí tenemos la imagen de la venta del Moro antigua, la de después de la Guerra Civil, y habla, pues eso, de que era una ermita buena y con abundante material, pero que lo habían descartado los artistas. Pero no fue así en San Nicolás. Tenemos aquí la ábside de San Nicolás, donde se Nicolás. Como bien ha dicho Nacho, en el 1706 es cuando se produce este ataque a Requena por los antifascistas. Y 2 años después, en 1708, es cuando se hace una visita pastoral que dice que la iglesia de San Nicolás está en perfectas condiciones y que está con mucho aseo, bien guardada y con materiales y
ornamentos y vasos sagrados de mucha categoría y de mucha belleza. Y aquí los tenemos, no se rompieron con el ataque franquista. Y ahora ya viene el barroco. ¿Veis dónde es este trozo? Tierra divina. Salvador. El Salvador. ¿Veis ahí? Está el escudo real con las flores de lis en los pones y abajo del todo está el yugo, la estrella y la llave. El escudo de la llave. Pero esto es el recubrimiento primero que se hace en la iglesia del Salvador, ya en estilo barroco. Luego después se hace el de San Nicolás y después el Santa María. Esto es San Nicolás. Tenemos el Salvador otra vez, de las Soquerías y la Cuenca de Valencia. Y aquí los adornos del recubrimiento barroco, con esa gracia especial, muy adelantada por José Miguel, venía de la tradición barroca simplemente del recubrir, pero no tenían el concepto de la estructura arquitectónica. En cambio, en José Miguel ya recrece las columnas de manera que le dan el valor estructural de un edificio, su estructura, que él no lo aprende directamente en Roma, sino que lo aprende por publicaciones que llegan a él. Y lo hace con esa combinación tan hermosa que luego después, en la reconstrucción neoclásica, ensambla perfectamente y parece ser que es todo. Y las comparaciones con el barroco del Salvador y el barroco de San Nicolás. Muy interesante. Bien, y aquí aparece el basamento de una torre que existía y que siempre fue desde la primera iglesia y luego la segunda gótica fue la torre, hasta que en finales del 18 es cuando se hace la intervención neoclásica, se derriba y queda esa parte. Esto salió en la excavación y ninguno de nosotros lo decía. Cuando el arquitecto dijo, aquí aparece una torre, fuimos al manuscrito del medio de la foto y perfectamente estaba escrito. Y la esquina del basamento de la torre. Aquí tenemos la iglesia de Pollo, que es de José Mínguez. Y entonces, la gracia que tiene, que le imprime José Mínguez, es ese quebrado en ángulos que hace la cornisa, que se repite aquí en la iglesia de San Nicolás, que se aparece. Sí, veis ahí la cornisa que tanto valora el manuscrito de Miguel de la Cova. Y reproduce pues lo mismo que estaba haciendo José Miguel en la iglesia de Jesús. Allí vemos toda la estructura barroca, conservando la bóveda de crucería y el arco plateresco del Renacimiento. Sí, sí.
San Antón de los Pobres, la capilla de la cofradía de San Antón de los Pobres, que se ha conservado, y ahí está hermoso San Antón. Recuerdo cuando en las aldeas, en mi aldea, venían los sanantoneros a pedir para luego subastar en Guadalajara, y daban la estampa, y después saldrán por ahí las estampas que se pegaban en las puertas de las gordineras y de las cuadras para que San Antón guardara a los animales. Sí. Esto es el baptisterio. Con tan mala suerte que la empresa que cogió la restauración al principio le hizo un agujero, se perdió la Virgen, los ángeles estaban alrededor de la Virgen, en la capilla del baptisterio. Esto es la capilla de la comunión, pero esto es más tarde. Aquí tenemos en la cúpula las pechinas, lo que queda de pintura. Tantos años en el abandono, pues destrozando. Y curiosamente tenemos que en la parroquia de Rollos, pues también aparecen los mismos diseños que semejantes a los nuestros. La azulejería, resto de azulejería que quedaron por allí entre las ruinas. Veis el azulejo de mojador a la derecha y el barroco del dieciochesco de Topa. Y la última restauración que se hizo, esto de tipo ya neogótico, que procede del neón. En el catastro del Marqués de la Ensenada, pues hay una serie de datos sobre la parroquia, sobre el sacerdote, sobre las memorias, etc. Las constituciones del Cabildo. Es fundamental la preeminencia que tenía la Iglesia de San Nicolás por ser la antigua para celebrar la procesión del Corpus, la procesión general del Corpus, que se defiende siempre en todas las épocas. Yo recuerdo que la procesión del Corpus de Requena salía del Carmen porque era la parroquia de San Nicolás. Historia, el corpus, otra custodia, sí. Y la custodia de las mantenidas de Santa María. Actualmente, los últimos sacerdotes sacan la custodia en la mano, pero en el año 2000, con la cofradía de Santo Cádiz, se hizo para llevarla en andas, como habéis visto ahí, que salía en andas. Porque así parece ser que se llevó toda la vida, como dice un documento en el que el cura de San Nicolás encarga en 1395 una custodia, un cimbrorio para la procesión. Y bueno, pues muchas más cosas. Yo creo que si no, no acabamos. Por lo tanto, y sería cuestión de hacer una visita a San Nicolás allí mismo, después de leeros los detalles que pueda haber y acudir. Muchísimas gracias.
quiero recordar alcaldes y alcaldesas de Argentina que nunca quisieron que se dé la reino, y todos intentaron, en más o menos, aportar para que la ruina permaneciera y conseguir la restauración. Bueno, muchas gracias, Fermín. Y proseguimos también a decir unas palabras a Asunción Martínez, que, como he dicho, es arqueóloga municipal recientemente jubilada y que ha participado en el libro 3 apartados. Bueno, muy contenta de estar aquí acompañando a Fermín, y en el libro se gestó ya hace muchos años, cuando acabó la excavación de San Nicolás y descubrimos pues todas las novedades que aportaban a la historia de Requena. La excavación de San Nicolás fue fundamental para desenredar la madeja. Tantos datos, pero que no se habían contrastado, y fue la excavación realmente lo que aclaró que era la más antigua. Yo tuve el honor de dirigirla como parte del ayuntamiento junto con Luz de Roca, y la verdad es que fue muy emocionante y también fue muy duro, porque tuvimos muchísimos problemas con la empresa. No sé si te acuerdas, María Dolores, todos los avatares de aquellos años, porque la excavación avanzaba, nos damos cuenta de todo lo que podía aportar, y la empresa está poniendo cortapisas constantemente. La excavación de San Nicolás empezó en 1988 y acabó en 2023. O sea que han sido muchos años de descubridor. Aparte de mi participación como directora que fue de la excavación junto con Lourdes, me tocó un poco tratar la figura de San Nicolás desde una perspectiva histórica. San Nicolás es un santo muy controvertido y su origen está, aparece la figura de San Nicolás en el primer concilio de la Iglesia que se hizo en Nicea, y ahí fue donde empieza un poco su trayectoria como gran defensor que fue de la Santísima Trinidad. San Nicolás es la figura que se asocia al número 3 a lo largo de toda su trayectoria. El problema viene cuando no aparece en los documentos de Nicea. Entonces, hacer un santo tan universal pues ha generado mucha investigación, y sobre todo en el mundo anglosajón, que han tratado su figura desde una perspectiva histórica que a veces pues contradice pues toda esa mitología que podemos hablar. No hay que olvidar que San Nicolás es un ciudadano romano, y como ciudadano romano con una tradición religiosa y con una tradición cultural previa al cristianismo, y todos esos sincretismos de divinidades romanas pues fueron pasando a él, y también a la figura de la Virgen María. Yo creo que lo explico bien en el, sin ser irreverente, Dios me libre, pero sí desde una perspectiva científica. Uno de los hitos que marcó, o uno de las actuaciones que más eco tuvieron en la antigüedad y en la vida del santo, fue que destruyó el templo de Artemis Efesia, que era una de las maravillas
de la antigüedad. Artemis Efesia era una diosa virgen, protectora de las mujeres, protectora del matrimonio, y que era un lugar de peregrinación a Éfeso. Entonces, cuando teóricamente lo destruyó, tuvieron que buscar un lugar que de alguna manera suplantara este foco de reunión de los fieles que venían de todo el Mediterráneo a adorar a la diosa de Éfeso. Y ahí está la casa de la Virgen María, que suplantó a este lugar de peregrinaje y que tiene muchísimas connotaciones con Artemis. Virgen, protectora, bueno, a partir de las vírgenes negras, porque tengo que decir que Artemis era negra. Todas las vírgenes encontradas en Oriente, bueno, pues ese ha sido un poco mi trabajo. Y recuperar un poco la figura de San Nicolás y vincularla a Requena. ¿Por qué San Nicolás es el patrón de Requena? San Nicolás, bueno, es que da para mucho, pero no me quiero enrollar. Espero que lo lean y a partir de este estudio puedan ver, hecho también una historia de Requena desde los orígenes hasta la Edad Media, donde se ve un poco la importancia que tiene San Nicolás y por qué es nuestro patrón. Entonces, la última parte ya ha dicho de la excavación, y no quiero dejar de nombrar a Carmen Pérez, que aportó su estudio de las pinturas y que podía haber también constituido un apéndice, pero bueno, ya demasiada apendicitis, ¿no? Entonces nada, agradecer a todos, pues esto, haberme permitido participar y estar en este trabajo, que no tengo más que felicitar a Fermín y bueno, me queda para que lo disfruten después de muchos años de investigación, sobre todo a pie de campo en la excavación. Y nada más, muchas gracias. Bueno, y también, como he dicho antes, pues ha aportado Vicente Argiles esa relación de arciprestes, de coadjutores, presbíteros, etcétera, de San Nicolás en tal la restauración. Vicente. Buenas tardes, buenas noches. Bien, enhorabuena, un equipo estupendo, lo que he visto. Simplemente yo he aportado una lista de los sacerdotes presbíteros que han ejercido en San Nicolás. No solamente en San Nicolás, algunos de ellos han ejercido en Santa María, Salvador, San Nicolás, pero he cogido la fecha inicial de San Nicolás y la fecha final de San Nicolás, porque en medio ellos iban variando de iglesia. En total, empieza la lista en 1564, cuando el Concilio de Trento, en el 63, da la orden de llevar libros en las iglesias, libros de matrimonios, nacimientos, de funciones, y cuando empieza a haber un registro de... Anteriormente se puede buscar históricamente, que había uno más, que había, pero en el archivo eclesiástico del arzobispado van apareciendo los diferentes sacerdotes que han ejercido en la iglesia, y lo que he hecho yo es ir sacándolos todos hasta llegar al 36, cuando ya se cierra la iglesia y ahí aparecen todos los sacerdotes. Y nada más, únicamente esto ha sido una casualidad, porque en una reunión de la mayordomía de San Nicolás, preparando el próximo 550 aniversario, pues no sé por qué, sí, salió en uno de los puntos que íbamos a hacer un expositor
tipo prisma triangular con tres caras, donde aparecen todos los sacerdotes, desde 1564 hasta el 1936, y entonces ahí lo pondríamos en la iglesia de San Nicolás, para que la gente cuando vaya a la iglesia pues vea qué sacerdotes ejercieron su misión allí. Vamos a poner, pues no está hecho aún, ¿no? Se va a hacer en el aniversario. Aquí está simplemente la lista, pero aquí vamos a poner lo mismo, pero en la parte de abajo vamos a hacer una historia de los más notables sacerdotes que hicieron algo notable, y vamos a poner una historia de cada uno con lo que fue notable, o fue víctima de la guerra civil, o tuvo cualquier intervención. También muchos intervinieron para restaurar la iglesia. Todo esto se va a poner allí en ese prisma para que la gente lo pueda ver. Es una casualidad coincidir con esto. Entonces Nacho dijo, pues después de aportarlo al libro, pues vale, tal y como está ahora, variará algo, pero bueno, está bastante terminado. ¿Vale? Y es una aportación muy simple. ¿Vale? Muchas gracias. Y ya para finalizar el acto, pues clausura la concejala de Cultura y Turismo, María José Martín. Querido Fermín, compañeros de corporación, requenenses, bienvenidos y gracias por su asistencia. En primer lugar, debo disculpar la ausencia del alcalde por problemas de agenda. Hoy es un día importante para Requena por presentar esta nueva publicación del Museo Municipal de nuestra ciudad. Desde la inauguración de la restauración del Templo de San Nicolás, hace casi 16 años, este edificio se ha convertido en el contenedor preferido para todo tipo de actos culturales, sociales y festivos, la joya de la corona del patrimonio monumental requenense y admiración de propios y visitantes, por el brillante proyecto de restauración y su detallada ejecución, bajo la dirección del arquitecto Francisco Jurado, que recuperó una ruina convirtiéndola en una joya completa. Y nuestro cronista Fermín comenzó a estudiar y a documentar este templo, primero para aportar la información que acompañaba el proyecto que se presentó para conseguir la subvención del 1% cultural. Luego siguió en persona los trabajos de restauración, acompañando en las visitas de dirección de la obra a Francisco Jurado, como hemos visto en algunas de las fotografías subido a los andamios. Esta tarea continuó dedicando 10 años a consultar los archivos municipales de Requena, de Simancas, de la Chancillería de Granada, de las academias de San Carlos y San Fernando, los diocesanos de Valencia y Cuenca, de la Catedral de Valencia o el Secretum del Vaticano en Roma. También dedicó tiempo a viajar para ver y documentar fotográficamente paralelismos en las soluciones constructivas de las techumbres de carpintería, de lo blanco, las portadas neoclásicas o las renacentistas con adornos platerescos. Dejando Fermín para el final el darle forma a este libro de 500 páginas y cerca de 400 fotografías, con un verbo sencillo pero preciso, colocando descripciones junto a la documentación en la que se apoya o la fotografía que la ilustra. En definitiva, un exhaustivo trabajo de ganchillo entre hipótesis y documentos. Hoy estamos de enhorabuena porque presentamos un libro extenso, pero que también destaca por su bello diseño y exquisita maquetación. Una gran obra que, además de informar sobre la evolución de la construcción y la historia de la parroquia del apreciado y valorado Templo de San Nicolás, se presenta como un valor en sí mismo, una gran aportación a la historiografía requenense y un hito entre las publicaciones que impulsamos desde la Concejalía de Cultura, junto al Museo Municipal, el Archivo Municipal o el Centro de Estudios Requenenses. Por todo ello, Fermín, solo puedo decirte que muchas gracias por tu incansable e incondicional dedicación al estudio de Requena y su comarca. Buenas tardes.